¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este webinar sobre el derecho contra la violencia hacia las mujeres. Este webinar es organizado y agradecemos mucho el apoyo siempre a nuestro director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, así como al doctor José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, quienes siempre permiten estas facilidades y son personas que se han preocupado porque toquemos temas de trascendencia, temas que fuera de que sean novedad o no, importan para toda la sociedad y que los conozcamos como es el tema de hoy. Un tema que es urgente su aplicación, que es urgente su atención, pero sobre todo que tenemos a unas invitadas de honor que nos van a abrir mucho los ojos para introducirnos a estos temas diferentes, porque hablar de violencia hacia las mujeres pues no solo es un tema general, sino es un tema que podemos verlo manifestado en particularidades. Para ello es un gusto antes que todo presentar que contamos con la presencia del maestro Pascual Morales Pérez, quien es el coordinador general de educación a distancia de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, y de nuestras grandes invitadas y especialistas del día de hoy tenemos la presencia de la maestra María Vallarta Vázquez, quien es directora, bueno, quien es académica, profesora, experta en temas de violencia de género. Más adelante diré su currículum, pero hoy por hoy es directora de ONG en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Contamos también con la valiosa presencia de Angélica de la Peña, una gran activista en materia de derechos humanos, una mujer que sabe del tema por muchos años y que sobre todo en el ámbito legislativo ha tenido mucha brecha y oportunidad para desarrollar estos temas. Contamos también con la gran presencia de la maestra Nayeli Flores Rodríguez, quien es abogada en Grupo Peñoles y también es presidenta de la organización en la Ciudad de México de Women in Meaning, así también con la maestra María Sierra Pacheco, quien es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y experta en violencia obstétrica, y también de la licenciada Lea María Rocha Ladrón de Guevara, quien aparte de ser una abogada especialista en derecho laboral, también lo es en temas de género. Todas ustedes sean gran y cordialmente bienvenidas a este espacio y gracias por su tiempo, queridas maestras. Bien, para dar paso a esto, cederé el uso de la voz al maestro Pascual Morales Pérez para que dé las palabras de bienvenida de este webinar como coordinador general de educación a distancia de la Fundación. Adelante, maestro Pascual, muchas gracias. Muchas gracias por darme el uso de la voz y quiero darles las gracias a todas ustedes y a todos ustedes quienes nos están siguiendo. Muchas gracias por hacer esto posible. Creo que es un tema muy profundo y muy importante. Considero que hoy por hoy, de los retos más importantes es darle el lugar y empoderar a nuestras mujeres mexicanas, quienes hacen posible nuestra existencia, pero también el que nosotros estemos aquí. Son nuestro origen y nuestra razón de ser, porque todos tenemos madre, tenemos hermanas, tenemos familiares, quienes son dignos de toda nuestra admiración y nuestro respeto. Y creo que hay un parteaguas con los nuevos acontecimientos y en los últimos tiempos, por los cuales no podemos concebir un país y un mundo sin mujeres que saben gobernar, que saben tomar la vanguardia, y es necesario conocer cómo el derecho puede tutelar y mejorar las condiciones de nuestras mujeres mexicanas. Muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos, por permitirnos abrevar de sus conocimientos. Y a nombre del doctor José Gamas Torruco, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, así como del doctor Raúl Contreras Bustamante, les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y nos reiteramos a sus órdenes. Adelante, gracias. Muchas gracias, maestro Pascual Morales. Y pues bien, para no agotar el tiempo y gracias por la espera de todos los que nos están viendo, pues vaya, vamos a entrar, como dicen, al contenido. Para eso
Es un gusto presentar a nuestra primera oradora. Ella es, como les decía, es una académica egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es licenciada en Derecho como especialista y maestra en estudios de la mujer. Cursó diplomados en violencia intrafamiliar y derechos humanos, género, sexualidad y derecho, en economía y género, con vinculación para la formación de políticas públicas. Ha ocupado cargos directivos en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el Consejo de la Judicatura Federal y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente. También, como en otras instituciones, ha sido pionera en el tema de las mujeres y ha abierto una gran brecha para el estudio de la misma. Actualmente es directora de ONG, Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ha impartido diversas clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Instituto de la Judicatura Federal, también para la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, sobre los temas de igualdad, derechos humanos de las mujeres y juzgar con perspectiva de género. Es un gusto darle la más cordial bienvenida a la maestra María Vallarta Vázquez. Muchas gracias, Juan. Gracias, maestro Pascual Morales, a mis distinguidas colegas que están aquí. Quisiera hacer una aclaración. Bueno, mi presentación es estrictamente a título personal. No represento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, esto es una participación que hago por mi pasión, la verdad, por el tema de los derechos humanos de las mujeres y por la lucha contra la violencia. Comentabas, Juan, al inicio, hace un momento, que si son temas nuevos, y me dejó pensando, la violencia no es un tema nuevo. La manera en que la entendemos y que la afrontamos, tal vez esperemos que sí. Entonces, precisamente como tuvimos ocasión de conversar anteriormente, mis colegas son expertas y van a abordar temas específicos. La presentación que tienen aquí en su pantalla, voy a procurar ser muy breve. Simplemente no hagan caso. El caso Oaxaca es uno que presenté en otra ocasión. Solamente voy a dar el marco general de un poco de las leyes, de qué estamos hablando, de los términos de violencia, violencia de género, violencia contra las mujeres y específicamente en el contexto actual esto qué significa. Entonces, a ver, no sé, creo que Juan, tú tienes la presentación, ¿me ayudas dándole, por favor? Así, eso. Bueno. La violencia de género es la primera escuela de todas las otras formas de violencia. Rita Segato, aquí cito a una antropóloga argentina, que más adelante la voy a citar brevemente también. Esta violencia, que vamos a explicar más adelante qué es la violencia de género, pero sí es la que aprendemos desde el hogar, en todos los ámbitos en realidad, y es una manera que se replica. Yo sí quisiera aclarar, bueno, hacer un comentario mío. La violencia no es natural, no tiene nada que ver, o sea, no podemos partir de que es una condición de la persona, ni del hombre, ni mucho menos de la mujer. Es una conducta social aprendida. Y sí tiene ciertas consecuencias que veremos más adelante que tienen un impacto diferenciado en mujeres que en hombres y en diferentes ámbitos. La que sigue, por favor. Bueno. La violencia contra las mujeres, según la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. ¿Cuál es la importancia de esta convención? Si quisiera señalarlo, esta se promulga en 1994 en el ámbito interamericano y es la única específica que retoma la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Hay que recordar que hasta finales del siglo pasado todavía había muchos delitos que no existían, no se tipificaban como tal, no es que no se cometieran, sino que no existían como tipo. Ya las expertas, mis colegas penalistas podrán ahondar en eso, pero yo creo que sí podemos señalar un evento anterior, 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, donde un grupo de mujeres feministas abogó, luchó porque se reconociera también el fenómeno de la violencia contra las mujeres como una afectación a los derechos humanos. Esto quiere decir que no solamente es un asunto privado, sino también y directamente es una responsabilidad del Estado.
Vamos, por favor, a la lámina que sigue para ver la imagen. Este es el iceberg de la violencia de género. Lo que nos quiere mostrar esta cuestión es que las formas explícitas, las visibles, son los insultos, gritos, amenazas, abuso sexual, violación, agresión física, hasta llegar al asesinato en su forma más extrema, el feminicidio, que es el crimen de odio. Pero también existen otras formas de violencia por motivos de género, que son, bueno, la humillación, desvalorizar, despreciar, ignorar, chantaje emocional, culpabilizar, el humor sexista, controlar, publicidad sexista, invisibilización, lenguaje sexista, la anulación y los micromachismos, que ya lo comentaba bueno, esto daría para otra plática completamente. Solamente quiero comentar algo que hablábamos hace un momento antes de iniciar esta conferencia, cuando hablábamos de temas del lenguaje, ¿no? Del significado de las palabras. Claro que sí es importante conocerlas, pero también quisiera señalar que el lenguaje es dinámico, va cambiando y va adaptándose a las realidades. Entonces, esto refiriéndome, que no es el tema de hoy, pero el tema del lenguaje incluyente, por ejemplo, la importancia de esto. Nada más señalar que la mayoría de las mujeres, o sea, que responden a la encuesta, la ENDIRE, de las dinámicas del hogar, refieren, de 15 años o más, refieren a haber sufrido al menos la violencia psicológica, si no es que también otras formas de violencia. La que sigue, por favor. Entonces, aquí quería hacer una aclaración, que no es lo mismo la violencia que, a ver, que la violencia de género. La violencia de género, que tampoco es lo mismo que, bueno, es la que tiene el motivo, la representación de género de la persona. ¿Esto por qué lo digo de esta manera? Porque no solamente se refiere a las mujeres biológicas, sino a toda persona que se identifica con el ser mujer, me refiero a las mujeres trans, o incluso podemos hablar que existe cierta violencia de género contra personas que representan lo femenino. La violencia de género, por lo tanto, no es lo mismo que la violencia contra las mujeres. Puede haber violencia de género motivada por estos estereotipos o creencias que normalmente, si lo quiero decir, se parecen mucho, se juntan estas dos formas de violencia porque sí está motivado por una creencia muy arraigada en la sociedad del menor valor de las mujeres. ¿Quién cree esto? Toda la sociedad en su conjunto, es decir, hombres y mujeres. Aquí no estoy hablando de hombres contra mujeres, sino de una sociedad misógina, machista, que fomenta esta creencia y esta discriminación contra las mujeres. Ahora, cuando hablamos de violencia doméstica, es todo tipo de violencia que se da en el hogar. La violencia doméstica contra las mujeres es más específica. La mayor parte de la violencia doméstica sí está dirigida hacia las mujeres y las niñas, pero también puede existir violencia en el hogar hacia otros integrantes, personas mayores, hombres, en fin. Nadie está exento de esta violencia doméstica, que por mucho tiempo se pensaba, y lo repito, que era un asunto meramente familiar, privado, que no era asunto ni de legisladores ni del gobierno en ningún sentido. La que sigue, por favor. La violencia estructural atraviesa los límites entre lo privado y lo público. Yo creo que, y vuelvo a mencionar la Convención de Belém do Pará, porque creo que fue un parteaguas para reconocer que la violencia que se da en el ámbito privado también es un asunto público. Esto, cuando hablamos, ¿es un tema nuevo o no? No, en el sentido de que hay registros, se sabe que siempre ha existido. Yo les relato una anécdota que escuché en alguno de los diplomados que cursé, cuando el profesor hablaba de el registro más antiguo que se tenía de una legislación que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, se refería a la época del reino de Isabel I de Inglaterra, estamos hablando del siglo XVII, donde existe un ordenamiento que prohibía la violencia o los golpes contra las mujeres después de cierta hora de la noche porque impedía dormir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se acepta como algo natural
e inevitable. Y bueno, fue hasta el siglo XX realmente donde empezamos a tener leyes que nos protegen de esto, que reconocen que la violencia en el ámbito privado es asunto y responsabilidad del Estado. Entonces, la violencia estructural, ¿por qué se llama así? Porque sí es una violencia que está arraigada en la cultura, esta cultura que compartimos. Bueno, hablaremos de México, pero en realidad es una cuestión que sucede en todo el mundo y que, bueno, pues se replica, se manifiesta tanto en el ámbito privado y en el público. Vamos a ver en estos minutos que me quedan algunos ejemplos de cuál sería este ámbito privado y cuál es el ámbito público. La que sigue, por favor. En el ámbito público, el término femigenocidio también es un término propuesto por Rita Segato, que se refiere, claro, al feminicidio, pero específicamente el que se da en el ámbito público, el que nos enteramos todos los días de las mujeres que son secuestradas, asesinadas, violadas por alguna persona fuera de su entorno inmediato. Es una cuestión, alcanza este nivel de genocidio porque es sistemático, es continuo y es, bueno, por motivos de género se violenta a las mujeres por estas razones. La trata de personas, que si bien no solamente son mujeres, la mayoría de las personas que son vendidas, comerciadas de esta manera, son mujeres y muchas veces para explotación sexual. Quiero hacer también una anotación. La primera convención internacional que aborda específicamente el tema de mujeres data de 1921, incluso antes de la creación de las Naciones Unidas, justamente para evitar la trata de personas, de mujeres en ese entonces. Entonces, es la primera vez en que la legislación internacional voltea a ver a las mujeres, es la mujer mercancía, la mujer que es vendida y es traficada para la explotación sexual. La violencia en la guerra, existen varios estudios, uno de ellos, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que habla del cuerpo de las mujeres como botín de guerra, como un territorio donde se ejerce la violencia de manera específica, nuevamente, más allá de la violencia que genera cualquier guerra en toda la población. Las mujeres pueden ser sujetas de ciertos tipos de violencia. En el caso de la guerra de la ex Yugoslavia, por ejemplo, fue un caso donde vimos que se daba la violación sistemática y el embarazo forzado a mujeres, ¿no? Bueno, esa sería la violencia en guerra. Y la violencia en paz, pues aquí estamos hablando en el ámbito público, se manifiesta esta violencia institucional, se da en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, y en muchas ocasiones las mujeres se enfrentan o nos enfrentamos a una revictimización al momento de acudir a las instancias de procuración o de impartición de justicia. Esa sería entonces la que sigue, por favor. Aquí no voy a entrar porque, bueno, sé que son temas que van a abordar mis colegas, pero bueno, entonces podemos hablar algunas formas de violencias en el espacio público, son las sexuales y reproductivas, violencias políticas, violencias laborales, en redes y medios de comunicación y las violencias escolares. Vamos a la que sigue. Bueno. La violencia institucional y la impunidad son las principales causas que perpetúan la discriminación contra las mujeres. La causa de la discriminación, el origen, sí tiene que ver con creencias, estereotipos, estigmas, ¿no? Que se asignan a las mujeres y a otras personas con ciertas características. Lo que permite que esto se perpetúe son justamente la violencia institucional y la impunidad, la falta de respuesta de las instituciones. Algunas formas de violencia institucional son la aquiescencia del Estado, la revictimización, la impunidad para el servicio público, la falta de protocolos o la ignorancia de ellos, el fracaso de las políticas públicas para la denuncia o la investigación, fallas en las alertas de violencia de género, falta de sensibilización que ignora la violencia estructural y en especial la violencia contra mujeres, madres e hijos en contextos de prisión. Hace
a finales del mes de mayo se llevó a cabo un webinar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre mujeres en COVID y abordaban el tema de las mujeres privadas de la libertad por delitos no graves, que en muchas ocasiones tienen a su cargo hijas e hijos que ya sea que estén con ellas en la cárcel o estén fuera bueno, con esta carencia de cuidados, pues es un tema que se tendría que abordar. Quiero hablar también brevemente del tema de las alertas. Esto fue un logro, o sea, el que se pudieran declarar estas alertas de muchas feministas, de muchas compañeras. El tema, ¿por qué ha sido el fracaso? No voy a hablar en general, sino en el caso particular en que yo participé como experta nacional en Sinaloa, para la alerta de violencia de género en Sinaloa. A pesar del trabajo tremendo, muy profesional, tanto de los académicos ahí, locales, como del propio personal de CONAVIM, me consta, o sea, de las autoridades y las personas en el Estado, faltó coordinación, faltaron recursos, las personas académicas participábamos de manera voluntaria, en fin. Entonces, el llegar, partir de un diagnóstico, plantear propuestas que no se pueden llevar a cabo porque ya sea por falta de recursos o por falta de voluntad política, pues son algunas de las causas de las fallas en este mecanismo de alerta que cuando se imaginó, se pensó, se impulsó, se pensaba que sería una manera de apoyar a los gobiernos estatales para atender una situación de crisis. Y bueno, esto no se ha podido llevar a cabo de la manera en que se pensó. Entonces vamos a la que sigue. Las violencias privadas. Entonces, la violencia familiar por lo general se presenta en formas recurrentes, combinadas y con diversas personas del núcleo familiar. Algunas formas, les hablaba de la violencia psicológica, que es la más común. Muchas veces estos tipos de violencia se dan de manera conjunta, es decir, no de forma aislada. La violencia económica se da muchas veces también por esta cuestión cultural, donde algunas mujeres están en una relación asimétrica de poder con su pareja, es decir, que dependen económicamente del agresor, lo cual complica, por supuesto, todo su acceso a una vida libre de violencia. La violencia sexual se puede dar de muchas formas también, o sea, pensamos tal vez solamente en violación, pero la violencia sexual en la casa se puede dar de muchísimas maneras. Y solamente quería mencionar, hablando de cómo el derecho se ha ido actualizando, pues a finales del siglo pasado, cuando yo estudiaba Derecho, no existía, no podía haber violación en el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que se ha ido adaptando, reconociendo con el tiempo. La violencia patrimonial también tiene que ver con el control de los bienes, o sea, que la mujer está en esta relación de dependencia frente a su agresor. E incluso hablamos de violencia pasiva, o una manera en que esto se manifiesta es el gaslighting, que creo que se traduce como luz de gas, cuando se hace creer a la mujer. Es una forma de violencia psicológica en el que se le hace creer a la víctima que está loca, o sea, que ella lo está imaginando todo, que en realidad no está pasando nada, ¿no? O sea, eso pudiera ser una de las muchas formas de violencia pasiva. Quiero reiterar, bueno, feminicidio es la forma extrema, ¿no? Es el homicidio, es un crimen de odio, tiene ciertas características que a lo mejor van a abordar más adelante, que sí, pues también es un reconocimiento que el derecho ha hecho hace relativamente poco. También me tocó, a lo mejor a mis colegas también, el debate, cuando se decía si se podía o se debía o no tipificar como tal el delito de feminicidio. Había quienes estaban en contra por diversas razones. Pero bueno, ya existe el feminicidio y se reconoce como una forma de violencia extrema, de homicidio contra las mujeres con ciertas características y generado desde luego por ser mujer. La que sigue, por favor. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es este tema de la violencia contra las mujeres? Ya estamos a 10 feminicidios cada día en México.
Lo digo así porque hace tal vez 4 años, 5, cuando ya teníamos la cifra alarmante de 7. ¿Qué quiero decir con esto? No está mejorando, está aumentando el número de feminicidios cada día en México. El 70% de los casos de la violencia familiar es contra mujeres, el 31% de las mujeres son asesinadas en su casa, a comparación del 11% de los hombres. Cada 18 segundos una mujer es violada en México, el 95% de las violaciones queda impune. Este es un estimado, no tenemos cifras exactas. Lo que sí sabemos, lo sabemos todas, o sea, hablo en femenino porque así creo que es la experiencia de vida de nosotras, que muchas violaciones nunca van a ser denunciadas. ¿Por qué no? Yo se los puedo decir, simplemente cualquiera que haya sufrido una agresión sexual, que lamentablemente les puedo asegurar que somos la mayoría de las mujeres, da un sentimiento erróneo, pero real, de vergüenza. La víctima nos sentimos avergonzadas de haber sufrido en ocasiones, no quiero generalizar, hablo por mí, pero creo que he hablado con muchas mujeres, es muy difícil denunciar una agresión sexual. También, en parte, por la violencia institucional a la que nos vamos a enfrentar. Entonces, los feminicidios entre 2016 y 2019, aquí tenemos 8.581, este mapa, contamos con él gracias a la iniciativa de una mujer, María Salguero, creo, espero no haberme equivocado en su nombre, que ella ha estado documentando todos los feminicidios, bueno, de los que sabe por los medios, porque no tenemos certeza en las cifras oficiales de cuántos feminicidios realmente están ocurriendo. La que sigue, por favor. Y sí vi que ya me queda unos minutos, espero poder. Adelante. Un poco del marco normativo. En la normativa nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puedo hablar de la cláusula antidiscriminatoria, el artículo 4 que declara la igualdad entre mujeres y hombres desde 1974. En fin, esto nos da pie, digamos, para pues, las dos leyes de 2006, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. También contamos con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y, por supuesto, el Código Penal Federal. Los principales instrumentos internacionales son la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y su protocolo facultativo, la Convención Belém do Pará, de la cual ya hablé anteriormente, las recomendaciones generales y específicas del Comité CEDAW y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La que sigue, por favor. Bueno, es urgente que todas las autoridades visibilicen y reconozcan que la desigualdad de género domina todos los aspectos de la vida social, jurídica y política del país. Es claro que discriminación y violencia no son lo mismo, pero están muy ligadas. La violencia es consecuencia de la discriminación y, bueno, muchas veces ocurre, o sea, es causa una de la otra. La que sigue, por favor. Okay. ¿Qué se puede hacer en este ámbito de la pandemia para analizarla con perspectiva de género? Algunos datos existen, o sea, visibilizar a las mujeres que están en la primera línea de respuesta, las primeras respondentes, trabajadoras sanitarias, voluntarias, comunitarias y cuidadoras. El desvío de recursos destinados a la prevención de la violencia contra las mujeres para la atención de la pandemia, la afectación particular a trabajadoras informales sin redes de apoyo, la migración irregular de mujeres y niñas con mayores riesgos de violencia y trata, acceso a la salud y medicamentos, la afectación particular en mujeres, hijas e hijos de mujeres en prisión. Ya no tengo mucho tiempo, pero quería aclarar todo esto, todo lo que estamos, bueno, ya es un término que nos es familiar. Hablamos de juzgar con perspectiva de género, de presupuestos con género. ¿Qué significa? Más que nada es poder visibilizar y medir el impacto diferenciado
que tienen las políticas y las acciones de gobierno en mujeres y hombres. A esto nos referimos. La pandemia, bueno, eso será seguramente tema de muchos otros conversatorios, no nos está afectando igual a mujeres y a hombres. Y no me estoy refiriendo a las causas físicas o al riesgo de contagio, sino al riesgo de perder el empleo, de la precariedad que tenemos ya de por sí, ¿no? en el trabajo informal, en el trabajo del hogar que se está, bueno, está aumentando mucho. Bueno, y muchas formas, incluso, bueno, hablando de la violencia privada, de la violencia en el hogar, cómo esto se agudiza cuando las mujeres que están obligadas a pasar la cuarentena, que ya no es cuarentena, ya decimos que es ochentena o centena o lo que sea, en cuántos días llevamos con el agresor. Vamos a la que sigue. Algunas otras consecuencias, las tareas de cuidado por COVID recaen principalmente en mujeres, se duplica o triplica las jornadas laborales, aumenta la violencia doméstica contra mujeres y niñas con dificultades adicionales para huir de dichas situaciones, la afectación en seguridad alimentaria de mujeres y niñas por falta de pago de pensiones alimenticias y una afectación especial agravada a mujeres lesbianas o trans para acceder a servicios de salud o violencia doméstica por lesbofobia o transfobia de demás integrantes de la familia. Les mencionaba el conversatorio que tuvo lugar en la Corte Interamericana. Hablaban del impacto que tiene algo que nos parece, bueno, de la educación a distancia, por ejemplo, en niñas y niños, que anteriormente se podría haber detectado una situación de violencia en la escuela y ahora ya no, ¿no? Una de las muchas consecuencias que estamos apenas empezando a vislumbrar de esta pandemia en niñas y mujeres. Bueno, aquí están algunas estadísticas, lo pueden ver. Sí tenemos datos, existen ya datos de que ha aumentado la violencia de género, la violencia contra las mujeres en estos meses. Además, se agrava, por ejemplo, con la falta de acceso a los refugios, ¿no? O sea, donde pudieran ir, pues por el mismo tema de la pandemia. ¿La que sigue, por favor? Aquí están algunas estadísticas nacionales. Ya habíamos visto una anterior, pero esto es de enero a abril de 2020. Solamente en la primera parte de este año, el número, bueno, aquí podemos ver en la Ciudad de México, por ejemplo, 61. Es muchísimo. Números de víctimas por homicidio doloso más feminicidio. La que sigue, por favor. Aquí están las llamadas de emergencia. Esa es una manera que tenemos, una forma de saber, o sea, de poder medir este aumento. La violencia, ha habido los principales motivos: violencia familiar, violencia contra la mujer, violencia de pareja. Como les comentaba anteriormente, se parecen, no son exactamente iguales. Violencia familiar puede incluir violencia contra personas mayores o con cualquier integrante de la familia. La violencia contra la mujer es específica y la violencia de pareja, aquí no tenemos, sí puede ser contra hombres. El dato no lo tenemos en qué porcentaje, pero tenemos una referencia. Por ejemplo, en España, el 85% de los casos de violencia de pareja son contra mujeres. Un dato que es interesante también, cómo se contabiliza la violencia contra la pareja, para que tengamos una idea de que estas cifras pueden tener un sesgo. Se menciona, por ejemplo, que se cuenta como violencia contra el hombre, contra la pareja, cuando el hombre comete el feminicidio y luego se suicida. Bien, vamos a la que sigue. En las estadísticas nacionales, la incidencia delictiva, presuntos delitos registrados o averiguaciones previas de investigación a nivel nacional está aumentando. Vamos a la siguiente. Okay. Y bueno, los tipos de violencia son violencia física principalmente, emocional, y bueno, todas las formas de violencia juntan un 17%. Con esta lámina me voy a quedar, nada más mis últimas reflexiones.
serían, bueno, la violencia contra las mujeres se da, no es un tema nuevo, lo que es relativamente nuevo es el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, tanto para prevenir como para atender, como para sancionar estos tipos de violencias que se dan tanto en el ámbito privado como en el público. Quedo atenta por si hubiera preguntas más adelante y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, querida maestra María de la Concepción Vallarta Vázquez. Sin duda alguna nos da datos realmente muy alarmantes. Creo que no dimensionamos hasta dónde llega todo esto y ya nos urge a todos, a hombres y mujeres, empezar a trabajar en pro de esto. Agradecemos mucho la participación. Aquí estamos viendo en el Facebook y demás mucha participación de mujeres, de hombres que están muy conectados alegremente y con opiniones muy buenas, y felicitaciones para todas. Les pedimos también, por favor, que si tienen dudas las vayan mandando para que al final se las podamos ir haciendo a las panelistas. Muchas gracias, querida maestra. Ahora nuestra siguiente oradora del día de hoy, pues vaya, realmente es una mujer que su reputación le precede, sin duda alguna. Ella es una mujer que se ha destacado en el mundo político, sobre todo, ha sido diputada, ha sido senadora, pertenece a la agrupación 50+1, que es un grupo de liderazgo de mujeres y que lleva este conocimiento para la protección de las mujeres y la atención a violencia de género. Es defensora de los derechos humanos, especialmente niñas, adolescentes y mujeres. Y pues vaya, yo les recomiendo también que la lean cada lunes, si no estoy mal, ella me corregirá. Sube un artículo, hay un artículo en El Sol de México de parte de ella, pues vaya, realmente es un gusto escucharla. Sea bienvenida, querida amiga Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias Juan, muchas gracias maestro, queridas colegas que nos acompañamos aquí en este importante foro que organiza Juan. Me parece que es muy importante darle la bienvenida también a este tipo de decisiones que son trascendentales, con el apoyo, por supuesto, de todas las instituciones de la universidad. Bueno, me parece muy importante esta introducción que hizo María Vallarta, porque nos refleja un espectro de cómo se ha ido avanzando en la definición de algunos conceptos que derivan de lo que tendríamos que estar identificando como una violencia que se perpetra contra las mujeres por serlo. Me parece que eso es fundamental entenderlo y hacer una diferencia clara respecto a las otras violencias. Aun cuando tengamos los datos estadísticos de que hay muchas más muertes dolosas de hombres, las repercusiones contra las mujeres por serlo, estos asesinatos identificados como feminicidios que tienen esa característica que diseñó Marcela Lagarde, en el sentido de que además de ser un asesinato contra las mujeres por serlo, también hay una impunidad del Estado. Me parece que eso es muy importante diferenciarlo respecto incluso al primer concepto que se diseñó en el continente, particularmente la primera legislación en América Latina que lo contiene en un código específico que era la definición del femicidio. En el caso de Marcela, cuando estuvimos trabajando en el diseño de la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, a partir de los estudios diagnósticos, estas investigaciones diagnósticas que ella dirigió, siendo ambas diputadas federales, a partir de cómo se encontraba justamente el feminicidio, estas muertes de mujeres, la mayoría jóvenes, principalmente en Ciudad Juárez, pues la sorpresa es que no solamente en Ciudad Juárez, sino también en otros municipios importantes del estado, pero también en otros estados. Y finalmente este estudio diagnóstico que ella dirigió lo emprendió en toda la República. De ahí hay investigaciones muy importantes a partir de información oficial desde las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, en donde a partir de un equipo que la Comisión contra el Feminicidio de la Cámara de Diputados contrató, se hizo con estas investigadoras este gran estudio diagnóstico para entender las causas del feminicidio.
Al paralelo, claro, las recomendaciones a México, estos estudios hermenéuticos derivados de la comprensión, el estudio de la Convención Belén do Pará, que ciertamente plantea con toda puntualidad que la violencia contra las mujeres se padece en el ámbito público y en el ámbito privado, tiene que ver con una afectación a sus derechos humanos, y detrás de todo esto hay una gran discriminación por ser mujeres. Deriva en una situación de gran vulnerabilidad en donde las mujeres no son sujetas de derechos, sino son cosificadas, y hay una situación muy adversa de subordinación, de cosificación, de relaciones de poder de un sexo sobre el otro, en este caso de el hombre contra la mujer, que se caracterizan por una gran misoginia, con un odio hacia lo femenino. Y entonces, en ese sentido, me parece muy importante dirimir que la misoginia y este odio hacia las mujeres no necesariamente se manifiesta con golpes, con violación o con asesinato, sino también es una animadversión hacia lo femenino. Es decir, todas estas instituciones invisibles que están perpetuando la discriminación contra las mujeres, su desigualdad en la sociedad y, por supuesto, la violencia de género, tiene que ver con esta subordinación de las mujeres que no encuentran o no habían encontrado los cauces para salir de esa situación. Esas instituciones invisibles siguen estando ahí. La familia, las religiones, las culturas, pero era muy importante, sobre todo a partir de que las mujeres empiezan a invocar y a trabajar y exigir sus derechos. El primero más importante, que tiene que ver con el voto de las mujeres, entonces ya irrumpen las mujeres hacia afuera de ese ámbito en el que las han estado constreñiendo durante siglos y siglos, que es el ámbito privado. Las madres, esposas, es decir, estas figuras, estas nuevas categorías, por cierto, también diseñadas por Marcela, estos cautiverios, como ella los identifica, pues han mantenido a las mujeres en una situación exactamente de minusvalía frente a los derechos que ejercen los hombres, y sobre todo el poder que ejercen. Me parece que eso es muy importante. ¿Cuáles son las instituciones, digamos, formales que empiezan a cambiar? Y creo que ese es el tema importante que está denominando nuestro foro, es el derecho contra la violencia de género. Pues efectivamente las cosas empiezan a cambiar a partir de que se empieza a deconstruir el derecho. Las constituciones, por supuesto, los tratados internacionales, mucho antes incluso que se constituyera la Organización de Naciones Unidas, ya existían importantes tratados contra la esclavitud, contra la trata. Entonces todavía conocíamos esta situación contra la trata de blancas, es decir, todas las que no fueran blancas se podía ejercer delitos en contra de ellos, explotarlas. Pero eso va cambiando, y entonces también esos conceptos van deconstruyéndose. Entonces ahora es trata de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, con ya tratados internacionales explícitos que todos tienen como eje fundamental y transversal la diferenciación de que las mujeres, por serlo, sufren mayores estragos, mayores situaciones de afectación a sus derechos respecto de los hombres, precisamente las mujeres por serlo. Esa es una cuestión muy importante. La animadversión a lo femenino lo encontramos precisamente, lo vemos todos los días, aun cuando tengamos un avance importante en las instituciones formales visibles, como es el caso del derecho. Me voy a circunscribir al derecho. ¿Ustedes se imaginan cuánto tuvo que pasar para garantizar, además de reconocerse el derecho al sufragio, que México entra junto con la mayoría de países en el mundo, casi importante de los latinoamericanos, al inicio de la segunda mitad del siglo pasado, en las reformas a las constituciones, para reconocer el derecho al voto de las mujeres? Pero además nuestra Constitución tiene otro precepto importante en esa reforma, que acompaña al reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. También es el reconocimiento a ser votadas.
¿Cuántos años, decenas de años tuvieron que pasar para que las mujeres pudiéramos concretar en igualdad de condiciones que nuestro derecho a que se reconociera nuestra participación cuando queríamos participar en las elecciones y por lo tanto concretar el derecho a ser votadas, a estar en los espacios de elección, pero también en los espacios de poder, en los espacios de decisión? Eso tuvo que pasar muchísimo tiempo y claro, yo les quiero decir que hay dos reformas fundamentales, una de ellas trascendental, que cuando nosotras diseñamos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues no se concretaba. Hubiera sido muy importante, seguramente hubiéramos redactado algunos preceptos, incluso lo hemos platicado Marcela y yo mucho, a partir de que cuando nosotras escribimos la ley, pues éramos diputadas, del 2003 al 2006, salimos, seguimos trabajando, hicimos la propuesta de lo que tendría que ser la ley tipo para las entidades federativas, desde la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres que tenemos constituido como asociación civil, varias feministas de la UNAM, junto con Marcela, que es la presidenta, yo, etcétera, y no teníamos todavía concebida la magnitud de la violencia contra las mujeres desde el marco de lo que se reformó en la Constitución en junio del 2011. Es decir, me parece que el espectro del derecho, aun cuando hubiésemos avanzado, por ejemplo, la Ley General la ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que también la hicimos, la dictaminamos, venía del Senado de la República, nosotros la dictaminamos en la Cámara de Diputados. Ustedes, si observan la lectura de las dos, van a encontrar incluso que en la Ley General hay preceptos que están contenidos en la Ley de Acceso porque las trabajamos el dictamen prácticamente al mismo tiempo. De tal forma que también esa ley hubiese cambiado muchísimo si la hubiéramos visto desde el espectro, desde el enfoque, desde la definición del principio pro persona, todo este adelanto impresionante en nuestra Constitución al definir sus principios fundamentales como es la progresividad, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, es decir, este enfoque convencional que si bien nosotras estábamos armonizando en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto la Belén do Pará como la CEDAW, de todas maneras, lo que avanzó nuestra Constitución en 2011, el 11 de junio, a partir del 11 de junio de 2011, ha sido importantísimo y trascendental. De tal manera que algunas reformas importantes han venido poco a poco integrándose a esta ley. Es increíble que el tiempo que tiene sigue siendo revisada para saber cuáles son las dificultades para que se entienda lo que nosotras diseñamos como algo muy importante y que a lo mejor todavía no se sigue entendiendo. Por ejemplo, la maestra Vallarta menciona el caso de la alerta de violencia de género. Bueno, en el caso de la alerta nosotros hemos escrito muchísimo, pero la verdad es que si se entiende es que el feminicidio tiene que ver con la violencia contra las mujeres que las asesinan de manera cruenta y que además hay una impunidad del Estado, pues se entiende perfectamente bien las reacciones que tiene quienes están representando al Estado con un mecanismo como la alerta de violencia de género. Es decir, siempre encontraremos resistencias, siempre encontraremos un gran obstáculo por parte de quienes gobiernan, como si se tratara de algo pernicioso contra su gobierno, como si fuera algo que les va a tachar su gobierno. No lo ven como la bondad, como nosotras lo vimos. Cuando concebimos la alerta de violencia de género, estábamos pensando en la ley de protección civil y también estábamos pensando en la alerta Amber. Es decir, una respuesta inmediata, una respuesta que tendría que darse por parte de la institución o las instituciones gubernamentales en determinado territorio para responder de manera inmediata y evitar el fenómeno de las chicas asesinadas
de Ciudad Juárez que nadie detuvo, y eso siguió como una bola de nieve al caos que hoy todavía sigue afectando al país. Pero no solamente ahí, sino que lo vemos que ha trascendido en algunas otras regiones del país de manera también muy cruenta. ¿Qué ha pasado durante estos años? Bueno, además de las modalidades de violencia que ya fueron debidamente informadas y además presentadas por la maestra Vallarta, hoy en estos momentos hemos logrado incluir la modalidad de violencia política contra las mujeres. Vuelvo otra vez a lo que decía al principio, es decir, ¿cómo estamos concretando a partir hasta ahora ese derecho que estaba inscrito en la Constitución, el derecho de las mujeres a ser votadas? Y entonces hemos tenido que modificar un gran marco jurídico, 8 leyes, para que tuviésemos un derecho, un Estado de Derecho que pueda garantizar esta participación de las mujeres en las mejores condiciones. Y, por supuesto, poner los detentes a esa violencia contra las mujeres que aspiran a estar en los encargos de elección, que aspiran a estar en los encargos de decisión y de poder, y que hoy enfrentan una gran cantidad de obstáculos. Pues hoy estamos frente a un proceso muy importante en los congresos locales para que armonicen lo que tienen derecho a armonizar. Obviamente, las leyes que fueron reformadas, donde conciben el delito de la violencia política contra las mujeres, pues es un delito que va a aplicar en el ámbito federal y en el ámbito local, de tal manera que no tienen atribución los congresos locales para legislar en la materia. Y por supuesto es muy importante señalar que la ley de medios de impugnación en materia electoral, así como la ley de delitos electorales, pues son de aplicabilidad en todo el país. Y de tal manera que nos parece muy importante ese proceso que vamos a tener que seguramente utilizar. Pero yo quisiera, y este es mi mensaje y con esto quiero terminar, ojalá que este foro y todos estos foros que se organizan tuviesen presente la importancia de algo que no se toma en consideración. La Ley General de Acceso a las Mujeres no es una ley punitiva, de ninguna manera. No es una ley que sancione, no es una ley que persiga, no es una ley que se haya propuesto como objetivo fundamental, como objetivo, el estar señalando siempre, y engrosando y dando la noticia de cómo crece, y patéticamente enseñar el mapa de cruces de mujeres en el país. No. La ley armoniza la Convención Belén do Pará, y al armonizarla está llamando a la prevención. Esa es la parte más importante en la que yo invitaría a que trabajáramos, todas y todos. Porque, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, lo hemos platicado Juan y yo en otra ocasión, allí es donde se forman las abogadas y los abogados. Y queremos que sean de nuevo tipo. A donde vayan, queremos que ejerzan su profesión, tomando en consideración lo primero. Antes de entrar a la coacción, hay que entrar a la prevención. Hay que atender cuando lo tienes, y hay que atenderlo con eficiencia y con eficacia, con prontitud y de manera diligente. Claro que sí. Pero antes tenemos que entrar a la prevención. Cuando tienes las broncas, las tienes que atender. Tienes que perseguir a quienes las perpetraron. Tienes que garantizar justicia ahí contra quienes fueron los perpetradores de la violencia contra las mujeres, y en función de la comisión de ese delito, recibir la sanción punitiva que merecen por haber violentado la ley. Pero esta ley tiene como primer objetivo la prevención, de tal manera que cuando hablamos de mecanismos, ya sé que la modalidad de violencia feminicida tiene la alerta de violencia de género, tiene las órdenes de protección preventivas y emergentes, pero también tiene un Banco Nacional de Datos y un diagnóstico nacional sobre la violencia de género. ¿Para qué? Para que no estemos en la ocurrencia,
etiquetando, en el voluntarismo. ¿Cómo sabemos si son 100 millones de pesos los que se necesita para la prevención? Y no son menos, o son más. Pues me parece que en México necesitamos avanzar a ser realmente científicos, a utilizar todos estos estudios diagnósticos que nos muestran dónde estamos fallando, por qué y qué tienes que hacer para resolverlo. La política pública, por desgracia, es algo que nos falta y de lo que carecemos mucho en nuestro país. Y las leyes que tenemos, pues se dejan allí en la inanición para que mueran, para que no funcionen, para que no se pueda llevar un seguimiento de su aplicabilidad, de quienes tienen la obligación de aplicarla. Quienes fuimos legisladoras, legisladores, cumplimos con nuestra responsabilidad. Si en la implementación se ve que esa ley le falta, tiene que perfeccionarse, regresa otra vez al ámbito legislativo. Pero lo que no se puede es estar reformando algo que no se aplica. Y el banco de datos, el diagnóstico, así como los modelos que establece la ley, porque la ley fundamentalmente define lo que es la violencia, sus características, la explica desde la perspectiva de género, no hay dudas de su definición sustantiva, pero también define mecanismos, establece las acciones objetivas que tienen que hacer las autoridades en los 3 órdenes de gobierno para garantizar que las mujeres no sufran ningún tipo de violencia por serlo. Y en ese sentido, sí es necesario que tengamos y que pongamos un gran énfasis en la necesidad de que las leyes se apliquen. Y por supuesto, ojalá que ahora que vamos a tener a muchas más funcionarias, porque con la paridad en todo, pues vamos a lograr que en las próximas elecciones lleguen más mujeres a los ámbitos municipales, a quienes deben integrar las listas de regidurías y sindicaturas de manera igualitaria, 50 y 50 con los hombres, también en los gabinetes de los municipios, como de los gabinetes de los gobiernos, tiene que haber mujeres 50% hombres y 50% mujeres. Por supuesto, va a tener que seguir trascendiendo la aplicabilidad de la paridad en todo, en el Poder Judicial, eso en los organismos autónomos. Pero ¿saben qué, compañeras, colegas, señores? Necesitamos las mujeres demostrar que lo estamos haciendo bien. Porque hoy el reto, y de eso voy a escribir próximamente, porque es en todas partes a donde he ido, los reclamos ahora es, bueno, ¿y qué ganan que estén allí mujeres y están permitiendo en su poder, en su instancia de poder, están permitiendo que les rebajen, que les recorten el presupuesto precisamente en derechos humanos a favor de las mujeres? Tanto trabajo que nos costó etiquetar y ahora son las mujeres las que están allí permitiendo con su voto o desde la instancia en el espacio de poder en el que se encuentran, no están actuando en consecuencia para proteger, para atender que ese tipo de cuestiones no deben pasar. Ese es el gran reto que tenemos. Vamos a tener a muchas mujeres en los ámbitos de poder, en los ámbitos de decisión, pero ¿saben qué? Debemos garantizar con nuestro ejemplo de que sabemos gobernar y que tenemos responsabilidad porque representamos a las mujeres, porque llegamos a un espacio que las mujeres estuvieron luchando para que estuviéramos ahí. Y entonces, esa rendición de cuentas por parte de las mujeres, no hay manera de que la eludan. Claro, yo les he dicho, cuando me lo preguntan, también hay que exigirle a los hombres, porque las mujeres nos exigen que demos cuentas, pero a los hombres no les exigimos que den cuentas. Es un asunto de todos y todos. Pero lo que sí no podemos dejar de observar es que cuando las mujeres llegan a un espacio de poder, no pueden ser omisas. Ahora no, porque ahora llegaron precisamente en base precisamente a una lucha que dimos las mujeres para que las mujeres estuvieran ahí, para que estuvieran ejerciendo el poder, porque queremos que estén ahí representando a los derechos de las mujeres de todas las edades, a las mujeres de todas las condiciones, a las mujeres estén donde estén. Por lo tanto, el mensaje que yo daría en este foro es que precisamente necesitamos seguir insistiendo, seguir
formando, seguir diciendo de todas las voces que necesitamos mujeres empoderadas, pero sobre todo necesitamos que esas mujeres trabajen a favor de los derechos humanos de las mujeres. Por desgracia, no lo estamos viendo. Eso es muy preocupante. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querida Angélica, y realmente una excelsa presentación que abarcaste sobre todo lo que debemos entender sobre la violencia política y qué es lo que ha pasado y hacia dónde debemos ir. Pero voto contigo, sin duda, y lo hemos tratado, la prevención ya tiene que ser la regla, ya no la punibilidad la punibilidad de las cosas. Gracias, Angélica. Ahora nuestra siguiente invitada, realmente es un gusto poder presentarla porque ella es abogada especializada en Derecho Ambiental, es actualmente gerente del área jurídica ambiental, aguas explosivos y de lo contencioso en Industrias Peñoles. Anteriormente fue jefa de Departamento de Instrumentos Internacionales en la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Es egresada del Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios realizados en la UNAM en Derecho a la No Discriminación y Derecho Ambiental, así como una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana. Realmente, bueno, y aparte, como se lo decía al inicio, es representante de Women in Mining en la Ciudad de México. Y vaya, realmente es un gusto presentar que esté con nosotros la licenciada Nayeli Flores Rodríguez. Sea bienvenida, querida maestra. Muchas gracias. Si me apoyas poniendo la presentación, te lo agradezco. Mientras tanto, pues buenas tardes. Como ya les comentaron, mi nombre es Nayeli Flores Rodríguez y presido el Distrito Ciudad de México de la Asociación Civil Mujeres WIM de México. Es una organización que tiene por objetivo, a grosso modo, el fomentar la participación de la mujer dentro del sector minero, así como promover la equidad dentro de la industria. El día de hoy me pidieron compartir con ustedes los desafíos que tiene el sector privado en materia de género y en función de ello poder comentar cómo fortalecer la participación de las mujeres en las empresas. Siguiente, por favor. Por lo que hace a los desafíos, decidí, justo esa, por lo que hace a los desafíos, decidí tomar como base lo reportado por la OIT en distintas ocasiones y que son retos que compartimos todas las regiones del mundo. Dependiendo, por supuesto, del país, existirán ciertos matices o particularidades, pero realmente la problemática relacionada con la equidad de género es un problema cultural y social, pues, mundial. Estos desafíos que reporta la OIT son persistencia de la brecha de género en las tasas de empleo en todas las regiones del mundo. Las mujeres tenemos más probabilidad de ser desempleadas que los hombres. Las mujeres que acaban de egresar de la universidad batallan más en encontrar el primer empleo que los varones. Y hay una alta segregación por sexo en el mercado de trabajo. Las mujeres estamos no solo representadas, sino sobre representadas en sectores de servicios, salud, educación y comercio, mientras que los hombres se concentran en sectores como el extractivo, la construcción, manufacturera y de transporte. El problema con esta segregación ocupacional es que distintos estudios han mostrado que ahí donde se concentran las mujeres se paga menos. Y cuando se estereotipan ciertas actividades, pues se tiende a desvalorizarlas. Para combatir estos tres primeros desafíos, la UNESCO ha considerado que la clave es la educación de las mujeres y las niñas en materias de ciencia, tecnología, ingenierías, que son conocidas como materias STEM. Y es que la proporción de mujeres que estudia o se incorpora en el ámbito de la ciencia y la tecnología, así como en las ingenierías, sigue siendo por mucho inferior a la de los hombres, persistiendo así la segregación ocupacional. En el mundo, reporta la UNESCO, que solo el 35% de los estudiantes matriculados en las carreras de STEM en la educación superior son mujeres. En México es todavía menor, es del 10%. Y solo el 3% de este 35% de estudiantes en escuelas superiores escogen realizar estudios en el ámbito de tecnologías e información. Es importante que tengamos claro, pues, que la elección de los estudios es un factor determinante para reducir la brecha laboral en materia de género. Los siguientes tres desafíos
que reporta la OIT en materia de discriminación por razón de género es que las mujeres tenemos jornadas de trabajo más largas, sobre todo pues si consideramos el trabajo no remunerado, que incluye el doméstico y el de cuidados, el que existe una brecha salarial porque aún al día de hoy las mujeres seguimos ganando menos que los hombres por el mismo trabajo y nos encontramos insuficientemente representadas en puestos de dirección, pues la proporción de las mujeres en puestos de dirección ejecutiva dentro de las empresas más grandes en el mundo es apenas del 5% y es una proporción muy similar dentro de cámaras empresariales y sindicatos. Para combatir estos desafíos, Marta Herrera, directora corporativa de responsabilidad social de Cemex, ha generado estas 3 propuestas en materia de género. La primera es que generar dentro de las empresas un consejo de género y diversidad para poder ampliar el grupo de mujeres, sobre todo en alta dirección. Este consejo de género y diversidad lo que hacen es proveer de información y sensibilización sobre la organización en cuanto al valor de la igualdad, generar esquemas y proponer esquemas de trabajo más flexibles y desarrollar entrenamientos y programas de desarrollo para las mujeres. Marta Herrera también recomienda la promoción y la creación de redes de mujeres dentro de las empresas, pues considera que cuando las mujeres nos organizamos como grupo, generamos cambios estructurales que impactan positivamente a las empresas. Y finalmente también propone que en los planes de sucesión de las empresas se busque que más hombres tengan como carta de reemplazo a las mujeres. Pues bien, estas son unas propuestas para poder implementar y fortalecer el papel de las mujeres dentro de las empresas, pero ahora me gustaría compartirles como organización, como Mujeres WIM de México, qué es lo que estamos promoviendo dentro del sector minero para el fortalecimiento del papel de la mujer. Con apoyo de la Cámara Minera, con quien celebramos un convenio de colaboración el año pasado, el cual tiene por objeto conjuntar esfuerzos y recursos para llevar a cabo proyectos en materia de equidad de género, estamos promoviendo la ejecución de estos 2 proyectos específicos. El primero es la elaboración de registros estadísticos desagregados por sexo porque no contamos con indicadores adecuados, indicadores de género adecuados para poder desarrollar políticas empresariales. Y la segunda el segundo de los proyectos específicos es el de desarrollar una campaña de difusión y capacitación de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación. Esto porque creemos que esta norma, en esta norma se encuentran claras las estrategias para desarrollar, fomentar e impulsar la igualdad de género en las organizaciones. Los ejes principales de esta norma, como pueden percatarse, son incorporar la perspectiva de género y no discriminación, garantizar la igualdad laboral, prevenir y atender la violencia laboral, así como realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. Consideramos que si se realizaran acciones en cada uno de estos ejes que se promueven en la norma, pues se podría paliar significativamente los desafíos que fueron expuestos en láminas previas. A continuación me voy a permitir platicarles un poco sobre estos ejes, que seguramente muchos de ustedes los conocen, pero particularmente para mostrar o hacer hincapié sobre acciones concretas que podrían desarrollar las empresas dentro de su seno organizacional para poder promover y fortalecer el papel de las mujeres. En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación, pues tiene que tener por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de todas y de todos los empleados de las empresas. Las empresas tendrían que tener procedimientos de contratación, compensación y ascenso que busquen que las mujeres y hombres participemos en igualdad sin sesgos ni discriminación. Sobre este punto cobra particular importancia la parte de la formación y la capacitación que podamos recibir las mujeres, sobre todo la posibilidad de tener movimientos horizontales dentro de las organizaciones
para romper lo que la OIT llama paredes de cristal. Y es que la falta de capacitación adecuada en ciertos espacios estratégicos de las organizaciones pueden obstaculizar nuestro camino ascendente hacia, pues, dentro de las organizaciones. Según la OIT, la proporción de mujeres y de hombres en puestos directivos varía en razón de las distintas áreas funcionales de una empresa. Me permito abundar. Las mujeres nos encontramos como directivas en áreas que asisten a la dirección general como recursos humanos, finanzas y administración. De nuevo vemos la segregación ocupacional. Y por otra parte, los hombres suelen tener participación mayoritaria en ámbitos como operaciones, investigación y desarrollo, que se consideran áreas más estratégicas y que pueden ser un trampolín para un puesto de dirección general o para otros cargos en el consejo de administración. El siguiente de los puntos que analiza la norma es garantizar la igualdad salarial. Son cada vez más las empresas las que han adoptado políticas y procedimientos de compensación que se basan en dos aspectos bastante objetivos, que es que en el puesto y en el desempeño de la persona que lo ocupa. Sin embargo, en México, InMujeres sigue reportando brechas salariales importantes en casi todos los sectores de la actividad económica. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver el índice de discriminación salarial de la población ocupada por sector, por actividad económica, y este valor se representa en un porcentaje. Este porcentaje es el porcentaje de cambio en el salario que tendría que realizarse para lograr una igualdad salarial. Si el índice que se reporta es negativo, tendríamos que incrementar el salario de las mujeres. Veamos el ejemplo de la industria extractiva, que aparece en rojo y que establece que en el 2019 tiene un índice de menos 13.4%. Podríamos tener un conversatorio solo para analizar el tema de las brechas salariales, pero lo importante aquí es que las empresas analicen y detecten si tienen estas brechas en su nómina y se aseguren de que cuentan con políticas y procedimientos de sueldos y salarios que identifiquen riesgos de discriminación en la asignación no solamente del sueldo, sino de los beneficios adicionales que le otorgan a su personal. Es decir, que tienen que existir criterios objetivos no solamente para el sueldo, sino también para las prestaciones y para las compensaciones, como lo son descripciones de puesto, evaluaciones de desempeño y antigüedad. El siguiente de los puntos que analiza la norma 025 es la violencia laboral. La violencia laboral se puede ejercer por cualquier persona con la que tengamos un vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica, y consiste en actos u omisiones que dañen la dignidad de una persona dentro del seno laboral. Puede manifestarse como acoso laboral, como acoso sexual o bien como hostigamiento. Con la reforma laboral aprobada el 1 de mayo del 2019, se determinaron sanciones para los patrones que realicen o permitan actos de hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. Y estas sanciones van de 21,720 pesos a 434,400 pesos. Además, en esta misma reforma se adicionó una obligación para las empresas que establece que deben de implementar protocolos para prevenir la discriminación por razón de género y atender casos de violencia y acoso. Para el cumplimiento de esta obligación, recientemente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social publicó el protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual dirigido a las empresas de la República Mexicana. Y finalmente, el último de los ejes que abarca o que toca esta norma es el de la corresponsabilidad, más bien el de buscar que existan acciones que nos permitan hacer corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal. Cuando hay mujeres en sectores donde predominan los hombres, como es el de la industria minera, las modalidades de trabajo flexibles son menos factibles por esperarse que el personal trabaje jornadas muy largas. Entonces, cuando las mujeres
que trabajan en estos sectores prevén tener familia, buscan cambiar de ocupación, ya que consideramos como madres que necesitaremos disponer de modalidades de trabajo flexible, que son más frecuentes en otros sectores. Y con esto pues terminamos reforzando la segregación ocupacional. Sin embargo, conforme ha ido avanzando la sociedad y en general yo creo que podríamos llegar a algún punto, falta mucho por lograr, pero podríamos hablar de que estas medidas o acciones que se tomen dentro del seno de la empresa, como son horarios flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo o licencias, no tendrían que estar, eh, no tendrían que estar solo dirigidos hacia las mujeres, pensando en que somos nosotras las que necesitamos de estas acciones para la corresponsabilidad entre la vida laboral y familiar, pues la responsabilidad familiar es compartida. Entonces, pues tendríamos que estar orientando todos estos esquemas de flexibilidad para que nos beneficien a todas y a todos dentro de los centros de trabajo sin sesgos de género. Bueno, pues aunque estas acciones con enfoques de igualdad y de perspectiva de género, el manejo de recursos humanos, el InMujeres en el 2013 realizó un informe sobre la evaluación de impacto que tiene este enfoque en las empresas y considera que pues hay varias ventajas, ¿no? de su implementación. Pues se mejora el clima laboral, hay mayor productividad y menos rotación porque las prácticas laborales que facilitan la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal fortalecen el desempeño y la lealtad, así como la pertenencia y compromiso con el centro de trabajo por parte del personal. Y también le permite a la empresa contar con mejor reputación, pues consolida una cultura directiva y laboral en la que se respeta la diversidad y se proporciona igualdad de trato, de oportunidades, de remuneración y de beneficios. Esto que observó el InMujeres es algo que se ha observado a nivel mundial, porque el año pasado lo confirma el OIT en su documento Las mujeres en la gestión empresarial, argumentos para un cambio. En este estudio, la OIT realizó más de 13,000 encuestas a empresas que abarcaron 70 países, en donde en su mayoría, bueno, el 60% de ellas reportaron tener ganancias y mayor productividad al haber generado iniciativas sobre diversidad de género, confirmando pues que la diversidad es un buen negocio. Como podemos percatarnos, las ventajas expuestas pues, son mundialmente conocidas. El Banco Mundial ha reportado que las brechas de género implican grandes pérdidas agregadas para la economía y los accionistas de grandes empresas lo saben. Si nos pasamos a la siguiente diapositiva, es que cada vez más frecuente ver que las empresas que cotizan en la bolsa utilizan indicadores de modelos de equilibrio de género como predictores de la competitividad empresarial y del valor que la empresa pueda generar. Una de las iniciativas más relevantes en este campo es el Gender Equality Index de Bloomberg. Este índice ha sido la primera iniciativa a nivel mundial que ofrece datos de equilibrio de género en las compañías desde la perspectiva del inversor. En 2019, 230 empresas líderes en esta materia participaron y son de 36 países y 10 sectores de actividades distintas. Pero bueno, si todas estas ventajas no impulsan a las empresas a adoptar medidas para garantizar la igualdad y no discriminación en los centros de trabajo, si gustas pasar a la siguiente diapositiva, porque no está de más recordar que todas estas acciones, pues no es un tema de justicia social ni un tema de buenas prácticas, sino que es un mandato constitucional. La igualdad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación y a la no discriminación en las empresas, son disposiciones que se encuentran dentro de nuestra Constitución y que las empresas están constreñidas a su cumplimiento conforme a nuestro orden jurídico nacional. Y finalmente, pues termino mi presentación con esta lámina. Es una frase
del ingeniero Fernando Alanís, es el director general de Industrias Peñoles y presidente de la Cámara Minera de México, en una toma de protesta de la asociación, comentó que la equidad de género no es solo una cuestión de justicia, sino que es una solución a la generación de crecimiento y factor importante de desarrollo en la economía mundial. Y termino con esta frase, y que viene de un hombre, con el objeto de poner en la mesa y de hacer notar que los directores de las empresas, que siguen siendo varones en su mayoría, pero que lo importante aquí es que están conscientes de que la inclusión y la diversidad es un tema de sostenibilidad, de innovación y de diversidad de pensamiento que hace a las empresas más competitivas. Las empresas necesitan talento y el talento radica en las personas sin consideración de género, sexo, discapacidad o preferencia sexual. Y quisiera concluir recordándoles que si bien esta norma le da muchas herramientas a las empresas para poder fortalecer la participación de la mujer, la transformación de los centros de trabajo requiere de corresponsabilidad. Nos toca a todas y a todos trabajar diariamente por generar lugares de trabajo incluyentes, que sean un reflejo de una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria y más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Nayeli, y realmente agradecemos su participación y sobre todo la labor de la empresa de también tomar parte activa en el respeto a la mujer, en contra de la violencia de género y también de dar oportunidades igualitarias de crecimiento y desarrollo profesional. Muchas gracias, licenciada. Ahora es un gusto para mí presentarles a nuestra siguiente ponente. Ella es la maestra María Sierra Pacheco. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es egresada de la UNAM, es abogada, tiene libros en la materia, tiene un libro de la materia de violencia obstétrica en México, que es el tema que nos va a platicar, y pues vaya, realmente su reputación le precede también, y no quisiera quitarle y restarle más tiempo. Adelante, querida maestra María Sierra Pacheco. Juan, muchísimas gracias. Maestro Pascual, compañeras también, muchas gracias. Pues mira, la verdad es que tenemos una situación complicada frente al tema de violencia obstétrica, estos retos venideros a vencer por la forma en la que se genera la violencia obstétrica. La cuestión de la temporalidad es súper importante. El fenómeno de violencia obstétrica se da justamente dentro del periodo reproductivo de las mujeres, principalmente cuando ya tienen el embarazo, el momento del parto y el puerperio. Con motivo de la pandemia, lo que hemos visto es que México es el único país de América Latina que aumentó la muerte materna por una falta de atención en los servicios de salud. No es porque el COVID sea una causa de muerte materna como tal, pero sí vino a generar una situación mucho más complicada para que las mujeres puedan ser atendidas como se debe, ¿no?, dentro de los sistemas nacional de salud, tanto privado como público. Y aquí voy a establecer unas cuestiones para tener como el punto de partida y entender cuáles son los retos que tenemos, que como mencionaba yo, la cuestión de la temporalidad, aquí nos pone una alerta de urgencia en la atención a este tema, principalmente en nuestro país. La violencia obstétrica bien puede ser desde una falta de atención, de trato digno por parte del personal de salud a la mujer embarazada, ya sea en consulta prenatal, principalmente se da en el parto, o en el puerperio. O bien puede llegar hasta el extremo de que se haga una esterilización forzada al momento de parir, y esto, bueno, ya incurre también en ámbitos internacionales como un delito de lesa humanidad. Esto también es parte de la problemática que presenta la violencia obstétrica. Es la gran gama que tenemos de acciones u omisiones que podrían estar involucradas en la temática. Entonces, tenemos todas estas acciones que van a afectar la dignidad de la mujer durante este periodo reproductivo, principalmente en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Y de la misma forma se ve involucrado una afectación hacia bebé. Entonces, tenemos una violación a derechos humanos en materia de salud o acceso a la salud, materia de derechos humanos sexuales y reproductivos de la mujer, y en bebé sería el derecho a nacer sin violencia. Entonces, esto va acumulando una serie de aspectos a considerar al momento de hablar de los retos venideros.
El impacto que tiene este fenómeno es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo porque no pueden atender una urgencia obstétrica o porque no está bien diagnosticada una de estas situaciones, porque no tienen acceso al medicamento que se requiere, o bien porque tienen una condición de salud que no es favorable para un embarazo, y en tiempos de la pandemia, bueno, se ha vuelto un detonante para que las muertes maternas vayan en aumento. ¿Esto qué implica? Uno, nos da de nueva cuenta, ¿no?, a poner el énfasis en que las políticas públicas en materia de salud no las tenemos cubiertas para satisfacer las necesidades de las mujeres mexicanas en edad reproductiva. Dos, que nuestras instituciones de salud, independientemente del nivel que sean, y sean del sector público o privado, no cumplen con este convenio general de colaboración en caso de emergencias obstétricas que se elaboró en 2009. Como otro aspecto a destacar es que se sacaron ahorita los lineamientos para la prevención y la mitigación del COVID, ¿no?, en atención a mujeres embarazadas, parto y puerperio, pero tampoco se está atendiendo de manera correcta. Tenemos entidades, por ejemplo en Chiapas, donde además agreden al personal médico. Entonces, hay espacios de salud que han sido cerrados y si no atienden pacientes que no tengan estas características de embarazo, pues bueno, mucho menos a una mujer embarazada. Si además lo que presenta es la probabilidad de tener COVID, ¿no?, o bien ya fue diagnosticada de forma correcta, porque bueno, el riesgo es mayor. ¿Qué es lo que está pasando? Que para este año aumentó la cantidad de muertes maternas relacionadas con, por ejemplo, el mismo periodo del año pasado. Para este año ya tenemos 417 muertes maternas, donde el 73 de estas muertes se vinculan con el tema de la pandemia, ¿no? Se vinculan con el tema del COVID. Y obviamente, aunque no está ningún estudio científico que demuestre que a través del líquido amniótico o de la placenta se transmita, pues sí existe el riesgo del peligro de contagio a quienes atiendan estos partos. ¿Qué es lo que está sucediendo además dentro de este contexto de violencia obstétrica? Ya superamos la tasa, ¿no?, de muertes el mismo periodo del año pasado. Dos, se nos está complicando la situación en el tema del COVID por falta de diagnóstico de la misma enfermedad, o bien porque no sabemos cómo tratar a las mujeres embarazadas con esta situación cuando llegan al momento del parto. Entonces, también eso nos va a detonar una situación bastante complicada. Y por otro lado, tenemos que ya el Observatorio de Muerte Materna en México hizo un estimativo de que tenemos 171,000 embarazos no deseados. De ahí habría que definir cuáles son por violación, cuáles corresponden a menores de edad o adolescentes, y evidentemente no todas las entidades tienen el acceso a la interrupción legal del embarazo. Entonces, en temas de violencia obstétrica, parte de estos retos que prácticamente ya están en puerta, ¿no?, es identificar cómo podemos atender a mujeres embarazadas que tengan COVID, ¿no? ¿Cómo podemos atenderlas al momento del parto? ¿Cómo vamos a atender a bebé para saber si tiene o no la enfermedad? De estos embarazos no deseados, pues ¿cuántas mujeres van a querer el acceso a la interrupción legal del embarazo? Que quizás la mayoría de ellos pues tengan que llegar a término porque no todas las entidades tienen los servicios de salud para que las mujeres tengan este acceso. ¿En qué va a desencadenar esta situación? Pues bueno, en un mayor número de muertes maternas, en un aumento en los casos de violencia obstétrica, en una falta de calidad en el servicio de salud y que, bueno, el día de mañana tendremos un gran número de población donde el embarazo, como no se pudo prevenir, pues bueno, habrá a lo mejor situaciones en donde si son adolescentes, las madres, o son menores de edad y está vinculado a violencia sexual o violencia doméstica, pues va a ir generando un panorama mucho más complicado para las instituciones. Ahora, ¿cuáles son así que las cuestiones que tendríamos que atender de manera urgente? Es identificar si de estos embarazos que no fueron deseados o planeados, si hay un porcentaje de mujeres que lo quieran llevar bien, ¿no?, a aceptar el embarazo y, pues bueno, acudir a las consultas
prenatales y planear el parto, que eso es una de las cuestiones súper importantes para prevenir violencia obstétrica, que se pueda planear el parto. Y aquí habría uno de los retos a vencer es dejar de lado todos los mitos y los miedos que hay del parto en casa. Ahorita el parto en casa es una de las mejores opciones para las mujeres embarazadas porque evitas el acudir a una institución hospitalaria, que bien, o atiende pacientes con COVID y entonces te restringen el acceso, violando otra serie de derechos de las mujeres de ir acompañada al parto, o bien te niegan el servicio como tal y entonces acabas pariendo a la mujer en la banqueta o en el taxi o en el transporte. Entonces, habría que ir viendo y analizando por entidad de estos embarazos cuáles bien podrían atenderse ya con una cuestión lejos de violencia obstétrica, cómo podríamos nosotros responder a nivel de instituciones de salud la necesidad de esta cantidad de mujeres embarazadas y que, bueno, evidentemente van a requerir en algún momento, en algún tiempo no muy largo, porque todas las gestaciones promedio duran 36, 41 semanas de gestación, pues para el año que entra, ¿cómo vamos a atenderlas a todas ellas en hospitales, clínicas o consultorios? Y entonces aquí uno de los retos también sería capacitar mujeres en parto en casa para que de estos embarazos, que además habría que sumarle a aquellos que sí fueron planeados, que sí fueron deseados y que se aprovechó la cuarentena para lograrlos, pues también son mujeres que van a requerir atención médica, ¿no? Entonces vamos pensando en capacitar mujeres para atender el parto en casa, impulsar la actividad que realizan muchas dulas, ¿no? Que son estas mujeres que te van acompañando durante el embarazo y el parto, justamente para evitar parte de la violencia obstétrica. Y lo ideal sería poder conjuntar con los equipos de médicos, ginecólogos, obstetras y personal de salud como enfermeras, que si pueden bien atender partos, no en el ámbito hospitalario, sino en casa, que lo hagan. Porque así también disminuyes la probabilidad de que se contagien en caso de que no lo tengan el COVID, pues que lo hagan en casa perfectamente bien, con todas las medidas de seguridad correspondientes, con un plan de parto adecuado y que además entonces así también dejamos de acudir a los servicios de salud que ya vimos que están superados por mucho en los temas no solo de pandemia, sino de atención obstétrica, ahora de 171,000 mujeres que no desearon el embarazo, que sí lo tienen, entender que habrá un porcentaje que va a estar buscando la interrupción legal del embarazo cuando está permitido en estas temporalidades de gestación. Entonces, yo creo que parte de los retos venideros a vencer es poder atender a esta cantidad de mujeres en consultas prenatales y en futuros partos, que como les digo, no falta mucho para que se nos detonen todos estos nacimientos en México, más aquellos que sí fueron planeados, y que a lo mejor no contamos con el personal de salud suficiente para poderles brindar no solamente los derechos de la paciente o derechos sexuales y reproductivos a las mujeres, sino también a esos bebés que vienen en camino, pues su derecho a nacer sin violencia y en un contexto en donde realmente se les pueda dar la bienvenida, ¿no? Entonces yo creo que dentro de las violencias que viven las mujeres en nuestro país, esta que además involucra muchas otras, porque habrá también, como les mencionaba, ver cuáles de estos casos son por violación o por abuso sexual, pues ir haciendo el acompañamiento integral, no solamente médico, sino también emocional y psicológico. Si ya conocemos que muchas mujeres después del parto presentan síntomas o esta situación de depresión posparto, pues bueno, habrá también que pensar en servicios de salud mental o emocional para que las mujeres que tienen un embarazo en un contexto de pandemia o de confinamiento y que además el nacimiento se va a dar de una forma distinta a como tenemos en el imaginario social los nacimientos, pues cómo se les va a dar también acompañamiento en el puerperio y que además sea una situación que favorezca y privilegie lo que es la lactancia materna, ¿no? Porque esto va a ser detonante de muchas otras situaciones que a lo mejor ahorita las autoridades no lo tienen como tan claro, ¿no? Porque son situaciones emergentes, son situaciones novedosas, son situaciones que además ya vienen arrastrando una serie de aspectos
de carencias en nuestro Sistema Nacional de Salud y que si no le ponemos atención hoy, pues en 7, 8 o 9 meses, pensando que a lo mejor hoy fuera la concepción de un bebé dentro de este contexto, pues tenemos que atender a estas mujeres de una manera en la que hoy no podríamos hacerlo. Entonces, el reto que nos presenta la violencia obstétrica hoy más que nunca, pues es enorme y tenemos que trabajar, me parece, de forma colaborativa, colegiada y además interinstitucional. Sumar parteras y sumar dulas a las posibilidades de atender partos, me parece que ya es un tema imperativo considerar por parte de las autoridades de salud y que las mujeres pues tengan acceso a información para poder planear esos partos fuera de un contexto hospitalario, que lo que podría ser hasta hoy en día en México es ponerlas en una situación de riesgo de contraer el virus COVID-19. Yo sé que por razones de tiempo, bueno, pues me gustaría dejarlo aquí, Juan, también para que Dalia tenga oportunidad de mencionar su tema, que seguramente también es súper importante. Y nada más cerraría yo con este aspecto. El tema de violencia obstétrica, uno de los retos que nos presenta hoy en día, es que no son venideros, ya los tenemos actualmente, porque tenemos ya una cifra con la cual contamos de mujeres embarazadas que necesitan ya desde ahora una consulta prenatal y en 36 semanas mínimo un espacio para poder parir de forma segura y sin violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, querida maestra María, de verdad, porque el tema es, sin duda, lo tenemos ya y a veces no se le presta la atención. Y una demanda de las estudiantes de las universitarias que nos invocaron para realizar este foro fue, ojalá hagan un conversatorio, un webinar donde toquen estos temas de violencia, es decir, universitarias que nos decían, ¿sabes qué? Tengo violencia en la empresa, tengo violencia laboral, tengo violencia política porque quieren entrar a puestos de elección popular y también tristemente muchas compañeras que nos decían he sufrido violencia obstétrica y por ignorancia no supe ni sé qué puedo hacer. Entonces también esto inspiró mucho la realización de este foro. Ahora es un gusto presentar a nuestra última panelista del día de hoy. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac del Sur, tiene un diplomado en Derecho Laboral por la Universidad Intercontinental, es académica de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia y pues es una mujer también que forma parte de la agrupación 50+1 y recientemente terminó de ser diputada federal en el 2018. Sea bienvenida con nosotros, licenciada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias, Juan. Si me lo permiten, voy a compartir la pantalla para exponer el tema. Este me parece que es, sí. Pues es un honor, de verdad es un honor poder estar con estas panelistas, grandes feministas, luchadoras de los derechos de las mujeres. Perdónenme. Pues vamos a hablar un poco de la violencia de género en el ámbito laboral. ¿Qué es lo que sucede en México? ¿Cuál es nuestro marco normativo para este tema? Enfocándose en violencia laboral, Pues ya sabemos, como cualquier abogado, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí hago referencia a la NOM 035 por el tema del mobbing, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención de Belém do Pará, que ya todas mis compañeras y amigas han comentado, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No son los únicos instrumentos internacionales que ha aprobado México. Tenemos, por ejemplo, el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo u ocupación. Desde mi personal punto de vista, creo que todavía faltan algunos temas importantes que México debe ratificar. Si bien hemos trabajado en la legislación mexicana en estos conceptos, nunca he entendido el miedo para ratificar convenios en temas que pueden ser hasta escabrosos, ¿no? Es mi particular punto de vista, pero creo que hay que hacerlo. Por ejemplo, tenemos el convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, importantísimo. El convenio 183 sobre la protección a la maternidad. El convenio 190 que habla específicamente de la violencia y el acoso. Todos estos convenios son de la OIT.
Entonces, bueno, me parece que son un marco fundamental en México para tener un mayor esquema en la protección de las mujeres en estos temas. Como un antecedente me gustaría pues comentar, el 3 de julio de 1955 es cuando la mujer vota por primera vez en México. Este movimiento influye en grande en todos los temas y en todos los ámbitos sociales del país. Empiezan a haber ya cambios, modificaciones. La sociedad se empieza a dar cuenta que las trabajadoras en el ámbito laboral sufren hostigamiento y acoso sexual. Y esto ocasiona que el Estado enfoque ya políticas públicas para dar mayor protección. Empieza a darse este movimiento en los años 50, sin embargo, se empieza a legislar ya mucho después. Se empiezan a tipificar los delitos, se empiezan a crear leyes, pero bueno, ya hay por ahí unas observaciones muy importantes. Quiero comentar, en 1999, la OCDE y el grupo del G20 emiten los principios de buen gobierno, que se vuelven un referente internacional para legislar en materia de sociedades mercantiles. Vamos, México tiene la ley del mercado de valores, que su eje central son los principios de buen gobierno. ¿Y qué pasa con estos principios? Señalan que es importantísimo que los órganos de gobierno de las empresas cuenten con la equidad de género necesaria para tomar decisiones. Podemos hablar del Consejo de Administración, que, como todos sabemos, es el segundo órgano más importante de decisiones de una empresa, y Nayeli no me dejará mentir. Hablemos de la violencia laboral. Se encuentra muy bien definida por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Qué establece? Aquí se reúnen la violencia laboral y la docente. Solamente me voy a referir al tema laboral por obvios motivos. Aquí decimos que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo, con la víctima independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Esto puede ser con un evento o varios, puede repetirse varias veces. Esta definición también nos está estableciendo que incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Vamos a hablar de qué conductas son las que se pueden tipificar como una violencia laboral para la Ley General de Acceso. Pues hablamos del hostigamiento sexual, que recordemos, el hostigamiento sexual es cuando hay una relación de subordinación, es decir, cuando tu patrón, cuando tu jefe está cometiendo un tipo de actos lascivos. El acoso sexual, que al contrario del hostigamiento, se realiza de manera horizontal por tus compañeros de trabajo, por un proveedor, por un cliente dentro de la organización donde estás trabajando, dentro de la oficina donde te encuentras trabajando. Despidos por embarazo. Las pruebas de ingravidez, cuando te las solicitan como una condición para poder ser contratada para un empleo. El estrés o agotamiento, el llamado síndrome del burnout. La segregación laboral, la relegación a tareas subordinadas y servicios. Estos son los conceptos que la ley nos está estableciendo que son violencia laboral, sí o sí. Aquí copio lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya como comentaba Nayeli, emitió hace poco un protocolo para las empresas a fin de que sigan un curso dentro de sus instalaciones, dentro de su organización, para dar seguimiento a las quejas de violencia y acoso sexual. No debemos de dejar de lado que son delitos, y ahorita lo vamos a enmarcar en otro tema que me parece un poco preocupante. ¿Qué nos dice que es la violencia laboral? Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión, en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Eso es el concepto general de la violencia laboral. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos aquí ya dos separaciones. El acoso laboral, ya determinado como un mobbing, y el acoso sexual y hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual y el acoso sexual, como ya lo mencionamos, conlleva conductas de connotaciones sexuales lascivas, o sea, es algo lascivo, tiende a lo lascivo. Y el acoso laboral, pues es
el bullying, pero en el trabajo. ¿Cuál es la finalidad del acoso laboral? Y aquí me gustaría mencionar lo que la maestra Verónica Santos, una laboralista pues, muy dedicada al estudio del mobbing, nos menciona. El mobbing tiene como finalidad que el trabajador renuncie, las demás no. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer una diferencia. La reforma del 2019 nos modificó y agregó algunos puntos a considerar en materia de equidad de género. Fíjense, este es el tema que a mí me preocupa y me llama mucho la atención. En virtud de que ya la etapa prejudicial de conciliación es obligatoria, establece el derecho potestativo de la actora en caso de que acepte conciliar cuando exista hostigamiento o acoso sexual, y el conciliador siempre deberá procurar que no se reúnan la víctima y victimario. Es decir, impedir a todas luces la revictimización. ¿Por qué me llama a mí la atención? Como decía Angélica, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia quizá no castiga, ¿no? Pero sí es un eje. Es un eje que todas las autoridades deben de seguir. Y el artículo 8 de la ley nos establece que las autoridades deberán evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento al agresor de la víctima y llama a favorecer la separación y el alejamiento entre ellos. Y lo mismo nos pasa con las recomendaciones hechas por el Comité de la CEDAW. Si ustedes lo revisan, en el punto 58, en el inciso C, recomienda a los estados parte que en casos de violencia contra las mujeres, bajo ninguna circunstancia se remitan a cualquier procedimiento de solución de controversias, a cualquier mediación, conciliación, llámenle como ustedes gusten. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede durante la aplicación de esta reforma. A mí sí me contraría muchísimo porque siempre va a haber una relación de sumisión ya en temas de hostigamiento y de acoso sexual, y como ya mencionamos, es un delito. Entonces, es un delito que se persigue. Entonces, bueno, veremos ya esta aplicación de la reforma, qué es lo que pasa. Esta reforma también nos habla de la obligación por parte de los patrones, lo que comentaba Nayeli, de un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Ojo, abogados. Bueno, este tema lo tocaré un poquitito más adelante, pero los abogados ahí son fundamentales para su aplicación. La obligación legal por parte de los grupos sindicales para que sus elecciones internas sean con reglas más democráticas y con igualdad de género, así como la obligación de establecer esta situación en sus estatutos. A mí me encantaría verlo ya en la práctica. A título personal, bueno, todos sabemos que existen sindicatos muy reacios a aplicar cambios dentro de su organización interna. Ojalá funcione, ojalá las mujeres tengamos el poder de que esto sea realmente una realidad. Escuchaba hace poco al magistrado Arturo Mercado que nos decía, es momento en que las mujeres se reúnan como un sindicato y defiendan sus derechos dentro de las empresas. Y tiene toda la razón. Tenemos que iniciar con nuestra propia lucha. Tenemos que promover nuestros derechos dentro de nuestras organizaciones y fuentes de trabajo. Entonces, bueno, yo hago votos porque sí se lleve a cabo y que lo logremos. Además, establece la obligación de que la capacitación que se dé a los trabajadores sea con perspectiva de género y protección de los derechos humanos. Y en caso de despido de una mujer que alegue que fue despedida por estar embarazada, no podrá dársele de baja del Instituto de Seguridad Social al cual pertenezca. Con la demanda deberemos acreditar el estado de embarazo, o sea, un certificado de embarazo por Instituto de Salud se deberá de adjuntar con la demanda correspondiente. Este era el tema que les comentaba del protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, que ya emitió un protocolo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y sí creo que todos los abogados
sean de patrones, sean de trabajadores, debemos de impulsar este tema con nuestros clientes y que se tome más en serio, que se dé un seguimiento, un procedimiento en el interior de las empresas, de los trabajos, de los negocios. No importa qué tan grande sea el lugar en donde tú trabajes, que haya un compromiso realmente por parte de tu patrón para que estas acciones se erradiquen por completo y prevenirlas. Esto es fundamental. Y bueno, aquí creo que lo dejamos un poco. Espero no haberme tardado mucho. No, estuvo muy bien, licenciada Dalia. Perfecto, pues de verdad muchas gracias, licenciada Dalia Rocha, por su valiosa participación, al igual que todas ustedes. Una disculpa de antemano por el exceso del tiempo que habíamos planeado, pero es un tema interesante. Ahorita aquí en redes sociales, pues más que preguntas, tenemos muchísimos comentarios de felicitaciones para cada una de ustedes. Realmente son comentarios de las presentaciones muy buenas. Felicitaciones por lo que hacen. Digo, hay dos preguntas que prácticamente sí me gustaría plantearles. La primera es general, es decir, es una persona que pregunta que si de casualidad podemos proporcionarle el dato de algún refugio temporal para mujeres, es lo que nos pregunta. Y la segunda pregunta es de parte de una catedrática de la Facultad de Derecho, muy relevante en materia laboral, la maestra Sara Mispalma León. Esta pregunta sí va dirigida a la licenciada Nayeli Flores y le pregunta a ella qué medidas administrativo-laborales implementaría al interior de los centros patronales en cumplimiento de la norma 035 o, lo que es lo mismo, prevenir el riesgo psicosocial en tratándose de la mujer trabajadora. Por lo cual estas serían las dos preguntas, así que respecto a la primera del refugio, no sé si alguna de ustedes quiera contestar esta. Bueno, no sé en qué parte de la República requiera el refugio. Y también mencionar que por razones evidentes no son datos públicos, no se pueden dar así abiertamente. Le sugiero que se contacte con el Instituto de las Mujeres de la entidad de donde se encuentra, donde la pueden orientar. Perfecto, muchas gracias, maestra María Vallarta. Y ahora, licenciada Nayeli, la pregunta que era para usted. Muy bien, pues hoy me encuentro haciendo campaña de la norma 025, que no es la 035, pero lo que quiero decir es que con la pregunta concreta de qué medidas administrativas o laborales, sí es eso, ¿verdad? ¿Qué medidas administrativas o laborales se podrían implementar para dar cumplimiento a la norma 035, pero enfocada en materia de género? Así es, Yo recomendaría el implementar la norma 025, porque pues muchas de las medidas que vienen dentro de esta norma mexicana apoyarían o beneficiarían en el cumplimiento de la norma 035. Y es que la norma 035 establece obligaciones para las empresas mexicanas en el sentido de identificar, prevenir y evitar agentes de riesgo que perjudiquen la salud mental de sus colaboradores. O sea que tendríamos, en virtud de esta norma, que garantizar espacios de trabajo favorables para el desarrollo del personal. Entonces, pues en materia de género, justamente se podrían tomar medidas como la implementación del protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento o acoso sexual, porque definitivamente estarán de acuerdo conmigo en que el acoso y laboral y sexual son dos importantes fuentes de estrés para muchas de las mujeres. Y estos casos tendrían que prevenirse y sancionarse al interior de las empresas con independencia de otras consecuencias legales, ¿no? Que como bien se señaló, incluso pues son delitos. También el tema de realizar acciones para la corresponsabilidad entre vida laboral, familiar y personal. Bueno, las medidas flexibles de trabajo, las formas flexibles en el trabajo, permiten un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, y no solamente es para quienes tienen hijos, también nos benefician a todas las personas que queremos tener una vida más allá del trabajo. Y algo enfocado específico para las mujeres es el de promover y respetar el derecho a amamantar y a lactar.
mediante la instalación de lactarios. Pues algo tan básico puede ser una señal de violencia laboral. Muchas gracias, querida maestra Nayeli. Pues bueno, como les decía, no exagero, realmente son muchos los comentarios de felicitaciones para cada una de ustedes. Gracias por su tiempo, gracias, querida maestra María Vallarta Vázquez, querida Angélica de la Peña, gracias, maestra Nayeli Flores Rodríguez, gracias, maestra María Sierra Pacheco, y gracias, querida licenciada Ale María Rocha Ladrón de Guevara, por su tiempo y sobre todo por apoyarnos para hacer lo que los universitarios también piden y les interesa, sobre todo porque, como les decía, es algo que han estado viviendo y que todos juntos tenemos que cerrar una brecha para ya poder, ya no, como decía la maestra María Vallarta, ya no hablar de algo que sea reciente en cuanto a las medidas que se adopten, sino que ya sea una exigencia y una normalidad, que ya no existe esta violencia de género en los diferentes rubros que ustedes acaban de comentar. Muchas gracias a todos los que se conectaron, que estuvieron con nosotros. Agradecemos mucho al director de la Facultad de Derecho, el doctor Juan Contreras Bustamante, al doctor José Gamas Torruco y al maestro Pascual Morales Pérez por el apoyo también para la organización de este evento. Muchas gracias y hasta la próxima. Que pasen una excelente noche. Hasta luego.